Estamos presentando Erabaki Pamplona, la plataforma de democracia participativa del Ayuntamiento de Pamplona, una pieza fundamental en el nuevo modelo de colaboración entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, nuevo modelo de gobernanza, porque creemos que la ciudad pertenece a quien la habita. En ese sentido es un proyecto de software libre, un proyecto conjunto entre lo público y lo común, con una participación muy activa de la gente en la toma de decisiones. Para nosotros Erabaki es una manera perfecta de poder llevar de una manera más estructurada y compacta algo que hacemos de una manera muy artesanal. Utilizamos la capa digital para contribuir a algo que ocurre ya en el cotidiano y en lo analógico, que es personas diferentes que se van encontrando, van generando conversaciones en torno a un reto compartido y van saliendo de mi lugar más individual o el lugar que tiene que ver con mis necesidades como colectivo o como persona, y vamos construyendo diferentes alternativas en conversación para eso que nos une, que tiene que ver con el procomún. Y dentro de estos procesos, pues cada usuario puede desde crear una propuesta a poder debatir a través de los comentarios, puede dar también apoyos a otras propuestas. También se puede informar de cómo es el proceso con todos los archivos adjuntos que puede haber, puede informarse a través de vídeos, los enlaces a más información acerca del proceso. Y otra de las características es la consulta de todos los datos que se están generando dentro de la plataforma. El proyecto Decidim, que es un proyecto de una infraestructura digital público común para la democracia participativa. Hay una comunidad detrás de esta infraestructura que la hace posible gracias a que es software libre, es un tipo de software que no está sometido a la forma de la propiedad intelectual excluyente, sino todo lo contrario, es decir, que cualquier persona la puede copiar, modificar y mejorar. Y en base a eso se construye un proceso y un proyecto colaborativo, una infraestructura colaborativa cuyo objetivo principal es profundizar en la democracia participativa y permitir que la ciudadanía recupere pues, la soberanía que en un sistema democrático le pertenece, ¿no? Nosotros como consorcio de ayuntamientos lo que vemos es que el proyecto Decidim permite replicar lo que se está ensayando en ciudades grandes y la innovación democrática que se está generando en ciudades con recursos como pueden ser Barcelona, Madrid, otras ciudades, cómo eso se traslada a municipios pequeños y cómo esos municipios que normalmente no disponen de esos recursos pero tienen las mismas necesidades de participación en sus comunidades puedan aprovecharse de esa tecnología y aplicarla a su realidad más local. Bueno, hoy estuve hablando sobre el MetaDecidim, que es el proceso que impulsamos desde el propio equipo de desarrollo para poder tener participación en el propio proceso de construcción de la plataforma, ¿no? Nos interesa que participen y que puedan decidir cómo va a funcionar la propia plataforma distintos actores, como puede ser la ciudadanía o técnicos municipales, y bueno, entre otras cosas trabajamos temas de investigación, de experiencia de usuario, de relato y de las propias funcionalidades de la plataforma.